Cuando he tenido el maravilloso corte del vídeo anterior, bueno, siguiendo con la clase, os hablaba de que frente a la clasificación tradicional de industrias básicas o pesadas, industrias de bienes de equipo e industrias de bienes de consumo, industrias de consumo, había una clasificación actual que era más cercana a lo que podíamos tener hoy, que hablaba de industrias tradicionales o sectores industriales tradicionales, industrias contemporáneas o sectores industriales contemporáneos e industrias punta de vanguardia o sectores tecnológicos de vanguardia, que serían las industrias punta o de alta tecnología más desarrolladas, como hablaba antes de la robótica, la microelectrónica y otro tipo de industrias que se desarrollan cada vez más en los últimos años. Básicamente cada uno de los tres vamos a ver que va a coincidir con el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI respectivamente. Y en cada uno de las industrias tradicionales, contemporáneas o bien industriales de vanguardia o tecnología de vanguardia o industrias punta, corresponderían con cada uno de esos tres siglos, como he dicho, y hablaríamos de los principales sectores que existen en cada una. Por ejemplo, si hablásemos del primer tipo, que establece la clasificación más actual, hablaríamos sobre todo de tres sectores, ¿vale? Dentro de los industriales tradicionales, que aquí subrayo, habría como tres grandes sectores. Primero subrayaríamos la siderurgia, luego la construcción de embarcaciones, la construcción naval a través de los astilleros y luego también la industria textil. Esto no os debe de sonar raro porque cuando se ve, sobre todo en primero bachillerato y también en cuarto era eso, los inicios de la industrialización o revolución industrial en Gran Bretaña, los sectores más importantes son esos, fundamentalmente la siderurgia y el textil, al que añadimos aquí también la construcción naval. Tengamos en cuenta que sobre todo la siderurgia y la construcción naval, hablamos de industrias pesadas que generan grandes productos que luego serán utilizados por otras industrias más pequeñas. De ahí que al final lo que predominaba en las industrias tradicionales, lo que predominaba sobre todo eran las industrias básicas o esas industrias pesadas que os decía antes. Y básicamente lo que le vamos a decir es algunas de las características cuando le desarrollamos en el tema de la siderurgia en España, de la construcción naval y del textil. Sobre todo su localización, sus principales problemas y su situación actual. Si hablamos de la siderurgia, que por si alguien no lo recuerda, básicamente es la industria que se dedica a trabajar pues a partir del carbón y el hierro, a conseguir hierro, acero, con ese tipo de industrias, ¿vale? Que hablaríamos en el caso de la siderurgia, pues fundamentalmente se ha concentrado en las zonas que han tenido minas de carbón y que han tenido disponibilidad de hierro. Si os acordáis, fundamentalmente hablaríamos de zonas como Asturias, de zonas como el País Vasco, y es verdad que ya en las últimas décadas pues se ha desarrollado en algunas zonas como el Mediterráneo. Pero su origen sobre todo estaría en alguna parte de Andalucía, aunque sobre todo en origen, País Vasco y Asturias. Y luego ya en los últimos años pues el desarrollo de industrias relacionadas con el hierro y el acero, sobre todo en algunas zonas del Mediterráneo, como pueda ser el caso de Cataluña. Madrid también ha tenido algunas empresas relacionadas con ello por el hecho de ser la capital del Estado, y eso ha hecho también que se favorezca de algunas políticas industriales que le han beneficiado. ¿Qué ha pasado con esas industrias? Son industrias que a lo largo del siglo XIX en su origen tuvieron mucha importancia. Pero si os acordáis con las fuentes de energía, os dije que nosotros teníamos un gran problema, que teníamos poco carbón, era escaso, que era muy difícil de extraer y encima era costoso y encima era de mala calidad. Por lo tanto, el carbón de aquí poco a poco ha perdido importancia y competitividad frente a otros tipos de carbón. Y luego nos encontramos también con otro gran problema, y es que todo este tipo de industrias, con la crisis industrial de los años 70, la llamada crisis del petróleo, que a España le afecta especialmente a partir del año 75, 1975, pues todo este sector va a entrar en una crisis muy grande y va a tener que llevar a cabo una adaptación a la nueva situación. Muchas empresas tuvieron que cerrar, perdieron ayudas del Estado, ya no eran rentables, tuvieron que producir despidos, cierres, se tuvieron que fusionar, y al final la consecuencia de eso fue un gran proceso de reconversión industrial, muy importante esa palabra, reconversión industrial, en los años 80. ¿Qué pasa? Que había enormes empresas gigantescas que realmente se basaban en las subvenciones del Estado. Incluso algunas de ellas eran hasta empresas estatales. Al final, como esas empresas no eran rentables, pues se fueron reduciendo y se crearon pequeñas y medianas empresas que, más que dedicarse a la siderurgia, a lo que se llama la siderurgia integral, esas grandes empresas siderúrgicas se dedican a pequeños sectores relacionados con la siderurgia. Hablamos de maquinaria, de ferretería
Y ese tipo de derivados metálicos son fundamentalmente las actividades a las que se dedican hoy. Pero acordaros esas dos fechas. Década de los 70, crisis, todo se va, podemos decir entre comillas, a la mierda. Si me permitís la expresión, que no me la deberíais de permitir, ni yo mismo me la debería de permitir. Y en los años 80 se produce esa reconversión, esa readaptación. Pero eso tiene unas consecuencias económicas a nivel de paro, como por desgracia va a tener la situación que estamos viviendo ahora con el COVID-19, como también a nivel social, tremenda. Y eso se ve tanto en el País Vasco como en Asturias, en toda la zona del norte peninsular. Y básicamente en la actualidad, sobre todo la siderurgia, se concentra en zonas como Cataluña, País Vasco, Madrid, algunas zonas del Mediterráneo, como la propia Cataluña. Pero no solo estaría dentro de esos sectores tradicionales ahí el tema de la siderurgia, sino que también estaríamos con la construcción de embarcaciones, o lo que se llaman astilleros, o la construcción naval, la industria naval. La industria naviera o naval española tuvo mucha importancia, sobre todo en zonas cercanas a la nuestra, relativamente aquí en Andalucía, como sería la zona de Cádiz, como sería también la zona de Ferrol, en Galicia. Y nos encontramos con una situación parecida a la que hablaba en el caso de la siderurgia. La crisis de los 70 fue un golpe durísimo para esta industria y la reconversión de los 80 provocó fusiones de empresas, provocó despidos y tuvo unas consecuencias a nivel de paro muy grandes con el cierre de esas empresas. Igual que en la siderurgia, se había favorecido sobre todo de la gran tradición que en España tenía la construcción de embarcaciones. Todavía seguimos construyendo barcos de guerra incluso para otros países. Pero el problema es que en España eso se había incentivado mucho, se había favorecido mucho, se había ayudado mucho con dinero por parte del Estado, por parte de una cosa que se creó en la época de Franco, en el franquismo, que se llamaba el INI, que básicamente es el Instituto Nacional de Industria. Ese apoyo, esas ayudas a esas empresas, realmente, como hablé en el caso de la política agraria común, en parte, aunque salvando las distancias, al final con esas subvenciones y ayudas estamos desincentivando la productividad. Es decir, no estamos haciendo que esas empresas se pongan las pilas, sino que lo que estamos favoreciendo es que se acomoden a una situación de cierto privilegio. ¿Qué pasa? Cuando llega la crisis de los 70 y esas empresas no se ponen las pilas, al final los años 80 con la reconversión les va a obligar a cerrar a muchas, a despedir a mucha gente y va a provocar mucha crisis económica y paro. Como voy a enseñar en la pantalla, hay una peli que está genial, la verdad, para ver esto, que ya os he comentado alguna vez, aunque no habíamos visto el tema este de la industria, pero que sería la película de Los lunes al sol. De verdad, si tenéis la posibilidad de verla, y además estos días que se puede hacer prácticamente de todo, que tenemos que ingeniarlas para no aburrirnos mucho y pasar ahí el tiempo, aunque puedo asegurar que de aburrimiento, por lo menos para mí nada, sería la película de Los lunes al sol, que refleja, pues ahí además veis a Javier Bardem, a Luis Tosar, la verdad que participan actores muy muy buenos, y si veis por ejemplo el tráiler vais a ver que está genial, y luego toda la peli, pero refleja muy bien esa gente que se dedicaba básicamente a trabajar en los astilleros, si no recuerdo mal, de Galicia, que los despiden, y el drama de una persona y de personas que se ven en paro, que se ven, y las consecuencias que tiene el paro, que ya no son solo económicas, sino las consecuencias sociales. Una de las consecuencias más graves que va a tener la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora, por desgracia, es las consecuencias sociales, económicas, morales, que va a tener esa gente que hasta ayer podía ir a su trabajo y que ahora con la situación que hay, pues no van a poder ir. Fijaros, a mí, en parte y a muy pequeña escala, porque yo al final sigo haciendo mi trabajo desde casa, pero también supone esa pérdida de no poder estar en clase, de no poder tener esa conexión con los alumnos, que yo la considero tan importante, que al final es el sentido de la profesión de profesor. Por mucho que queramos, las clases telemáticas, y vosotros ya lo estáis viendo, por mucho que yo aquí me desviva, lo intente de todas las maneras, no va a ser lo mismo que ese contacto en clase y esa forma de aprender en clase. Por lo tanto, me he ido al final de una cosa a la otra, pero oye, os aconsejo, para ver el tema este de la crisis industrial, el tema de los astilleros y el cierre en los años 70, 80, sobre todo en los 80, incluso aquí habla de principios de los 90, pues el caso de Los lunes al sol.